Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver los derechos reales de garantía. Acá tengan en cuenta que tenemos un acreedor y un deudor. Hay un deudor, un derecho personal, una relación de crédito, es decir, alguien que está obligado a dar, hacer o no hacer. Como ustedes saben, ese es un derecho personal. Esa obligación que tiene el deudor, ese crédito, se puede garantizar. Y hay distintos tipos de garantías. Hay garantías que son personales, como por ejemplo una fianza, donde un fiador, otra persona distinta del deudor, se obliga también con su patrimonio si el deudor no cumple. Se puede garantizar, como han visto en alguna clase, con un fideicomiso. Se trata de garantías personales, ¿no? Pero también es muy interesante, se puede garantizar con un derecho real. Esto es mucho más importante para el acreedor, sobre todo, porque ya no es una persona la garantía, sino que la garantía recae sobre una cosa, por eso es un derecho real, donde el acreedor tiene ventajas, en especial el ius preferendi y el ius persequendi, que le dan los derechos reales. El nuevo código trae una novedad, que es que trata en una parte general a todos los derechos reales de garantía. En el código anterior se trataban por separado. Ahora hay una parte general que se aplica a los tres derechos reales de garantía que legisla el código: la hipoteca, la prenda y la anticresis. Como ustedes ven en la foto, por ejemplo en la hipoteca, que es el derecho real más importante, el que constituye la hipoteca, generalmente el deudor, pero puede ser un tercero, es propietario de un inmueble. Y entonces, en garantía del crédito que tiene el acreedor, se afecta a ese inmueble. Y el acreedor tiene facultades y puede ejercer sus ventajas, sus privilegios sobre ese inmueble que queda en poder del que constituyó la hipoteca. Como les dije, ahora hay una parte general para los tres derechos reales. Quiere decir que a los tres, en principio, se le aplican todas estas reglas y después cada uno tiene algunas normas especiales que vamos a ir viendo. Pero siempre tratemos de aplicar estas reglas generales a los tres. Una regla es la convencionalidad. Y esto quiere decir que los derechos reales de garantía solo se constituyen por contrato, por convención de las partes. Al ser así, no se puede constituir un derecho real de garantía por testamento. Tampoco existen los tácitos. En algunos países existen las llamadas hipotecas tácitas o legales. ¿Qué quiere decir eso? Que no fueron pactados por las partes, sino que los impone la ley. Así, por ejemplo, la ley puede decir que los recaudadores de impuestos tienen hipotecadas sus casas a favor del Estado por si cometen alguna irregularidad. Bueno, esto no fue pactado, sino que automáticamente surge de la ley. Ya en el código anterior, Vélez era contrario a estas hipotecas tácitas porque entendía que no se podían conocer, que generaban una distorsión en el mercado, y las prohibió. Y el nuevo código mantiene la prohibición. Y tampoco un juez puede imponer un derecho real de garantía, es decir, solo entonces por contrato. Otra regla muy importante es la accesoriedad, porque como les dije antes, si hay una relación de crédito, si hay un acreedor y un deudor, es decir, un derecho personal, puede haber un derecho real de garantía que es accesorio, es decir, tiene que haber un crédito para que pueda haber un derecho real de garantía. No puede haber, en principio, un derecho real de garantía si no hay un crédito. El derecho real es accesorio al crédito. Si es accesorio, ustedes saben que
lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, si se extingue el crédito, se extingue el derecho real de garantía, salvo un caso especial de novación que ustedes pueden ver en el artículo 940, donde si el crédito se extingue por novación, es decir, por convertirse en uno distinto, se puede mantener el derecho real de garantía. Entonces, si se extingue lo principal, se extingue lo accesorio. Pero al revés no, puede extinguirse el derecho real y mantenerse el crédito. Así, supongamos que acreedor y deudor pactan un día dejar sin efecto la hipoteca. Y puede el crédito subsistir, no hay ningún inconveniente. Entonces, tiene que haber un crédito para que haya derecho real. Y se pueden garantizar todos los créditos. Puede ser una obligación de dar sumas de dinero, de hacer, de no hacer. Puede ser un crédito sujeto a condición resolutoria o suspensiva, un crédito futuro. No hay ningún inconveniente. El código es muy amplio. Y vamos a ver incluso que puede gravarse con un derecho real un crédito indeterminado, es decir, un crédito que todavía no nació. El código tiene un régimen especial para este tipo de créditos que vamos a ver después. Otro principio que rige a todos estos derechos reales es la especialidad. Y la especialidad se divide en dos. Puede ser respecto del objeto o respecto del crédito. En cuanto al objeto, esto quiere decir que el objeto del derecho real, que puede ser una cosa o un derecho, tiene que estar individualizado, con mucha precisión. Así, por ejemplo, si se hipoteca un inmueble, tiene que estar en el contrato descrito con mucha precisión cuál es el inmueble, cuál es la dirección, la superficie, los linderos. Si no, esa hipoteca puede ser nula. En una época por ahí se acostumbraba a decir hipoteco el campo hasta donde llega la vista. Bueno, esto no puede ser. Tampoco puedo decir hipoteco mis casas de Mar del Plata. Eso no cumple con la especialidad. Hay que indicar con mucha precisión cuál es la cosa que se está grabando con derecho real. Si se trata de una prenda, de una cosa mueble, también hay que indicarla con mucha precisión. Ustedes ven que ahí dice la cosa o el derecho, porque los derechos de garantía recaen sobre cosas. Esto es lo normal. Pero por excepción pueden tener por objeto derechos. Así, por ejemplo, la prenda de créditos que vamos a ver después. Se puede hipotecar el derecho de superficie cuando todavía no hay construcción o plantación. Son casos especiales donde el objeto es un derecho y no una cosa. El otro aspecto de la especialidad, que es muy importante, es lo que se llama especialidad en cuanto al crédito. Esto quiere decir que el monto de la garantía, es decir, del derecho real, debe estimarse en dinero. Puede no coincidir con el capital. Es decir, Juan me debe 100.000 pesos y podemos hacer una hipoteca por 100.000 pesos, pero la podemos hacer por 90.000, por 80.000. Es decir, no necesariamente tiene que coincidir con el capital. Esto es fácil cuando se trata de una obligación de dar sumas de dinero, pero se puede garantizar con hipoteca otra obligación, puede ser de hacer, de no hacer. Supongamos que yo contrato un pianista para que dé un concierto, ¿no? Y tengo miedo de que no me cumpla, de que me cause un daño. Entonces decido contratar con él una hipoteca, por si me llega a causar un daño al no cumplir con el contrato. Yo no sé cuál va a ser mi perjuicio, no estoy muy seguro.
Yo contrato el teatro, la televisión, propaganda, pero bien, ¿qué perjuicio me puede causar si no cumple? No sé. Bueno, lo estimo en dinero. Lo estimo en 1.000.000. Mañana este pianista no cumple y me causan daño de 1.200.000. ¿Cuánto me debe? Me debe el daño que me causó, 1.200.000. Pero mi hipoteca, como yo la estimé en 1.000.000, es por 1.000.000. Quiere decir que yo tengo privilegio por 1.000.000. Por los 200.000 restantes soy acreedor, sí, pero soy un acreedor sin derecho de garantía, sin privilegio. Acreedor quirografario. Para eso sirve la especialidad. Es muy importante porque respecto de los terceros también permite conocer hasta dónde llega el gravamen. Si ustedes van a comprar una casa que está hipotecada, necesitan saber hasta dónde llega el gravamen. Y bueno, entonces si eso además está inscrito en el registro, ustedes van a ver que hasta dónde llega y hasta dónde eventualmente tendrán que responder. Para terceros, para el privilegio del acreedor, para esto es muy importante ese monto de dinero que se estima en la hipoteca. Claro que le dimos un monto a la hipoteca. Ahora, supongamos que el deudor no cumplió. El acreedor tiene derecho a todo el daño que le causó el deudor. Y en cuanto al monto del gravamen, la especialidad, se agregan también los intereses, los daños y las costas, tal como está previsto en los artículos 2193 y 2583. Y sí que en el cálculo que hay que hacer de hasta dónde llega el gravamen, hay que agregar esto. El crédito, dice el código en el artículo 2189, tiene que estar individualizado. Tenemos que saber cuál es el crédito. Pero hay una excepción a todo esto que venimos viendo, ya que el código permite gravar con un derecho real en garantía de créditos indeterminados, es decir, créditos que todavía no nacieron, quizás no nazcan nunca, quizás sí, y que no sabemos qué monto van a tener. Pero esto también es un riesgo, porque los terceros no pueden saber nunca hasta dónde va a llegar ese crédito, ¿no? Y hasta dónde llega la solvencia del deudor. Bueno, ¿qué hace el código? Busca el equilibrio. Dice, se puede garantizar con un derecho real créditos indeterminados. Pero para que esto sea válido hay que fijar un monto, igual que antes, pero este monto opera como máximo. Es decir, acá no hay intereses, ni daños, ni costas. Ese monto que le dimos al derecho real es el máximo. Así, por ejemplo, supongamos que voy al banco y hago un contrato con el banco, que durante los próximos años yo puedo tomar créditos, cancelarlos, volver a tomar. Muchas veces se pacta con el banco lo que se llama girar en descubierto. Podemos librar cheques sin tener plata en la cuenta, es decir, la cuenta puede estar en rojo, y me endeudo por 100.000, después cancelo, después me endeudo de nuevo por 200.000, cancelo una parte, me endeudo por más. Son créditos indeterminados que se van produciendo. Todo eso entonces se puede garantizar con el derecho real, pero le damos un monto máximo. Y además esto va a durar 10 años. No es que va a durar 10 años, sino que el derecho real va a cubrir los créditos que nazcan durante 10 años. Si después en el año 11 vuelvo a endeudarme con el banco, ese crédito le debo al banco, pero no va a estar cubierto por la garantía, porque me cubre los que nazcan durante ese periodo de 10 años. Y todo eso es lo que va a tener privilegio a favor del banco, ¿no? Hemos visto hasta ahora caracteres, principios generales, que son la
convencionalidad, la accesoriedad y la especialidad, en tanto el objeto y el crédito, que hacen a la validez del derecho real. Si no se cumple con estos principios, el derecho real es nulo, porque ustedes se acuerdan que acá juega el orden público. Las partes no pueden pactar los derechos reales como se les ocurra, sino que tienen que respetar las reglas del código. Ahora vamos a ver que hay otro carácter de los derechos reales de garantía, pero que este es natural, es decir, se aplica salvo que las partes se aparten, lo dejen de lado. Las partes podrían pactar lo contrario, pero si no es así, también se aplica, y es la indivisibilidad. ¿Qué es la indivisibilidad? Dice el artículo 2191 que la indivisibilidad consiste en que cada uno de los bienes afectados a una deuda y cada parte de ellos están afectados al pago de toda la deuda y de cada una de sus partes. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense en la filmina. Supongamos que hay 3 acreedores, ¿no?, que le prestaron a un deudor 999 pesos. El crédito, que es lo principal, es divisible. El deudor le debe a cada uno, supongamos, en este caso, 333. Y el deudor hipotecó 2 casas que tiene. Tiene 2 inmuebles y los hipotecó en garantía de este crédito que tiene con 3 acreedores. Bueno, el deudor le paga al primer acreedor todo, al segundo acreedor también, y al tercer acreedor le paga 323, le debe 10 pesos nada más. No le alcanzó para pagar todo. Bueno, por esos 10 pesos, el acreedor puede ejecutar los 2 inmuebles, porque todas las cosas o cada parte de la cosa, dice el código, responden por toda la deuda o cada parte de la deuda. Porque la hipoteca, hablo de la hipoteca, que es el ejemplo más fácil de apreciar, ¿no?, es indivisible. Veamos al revés. Hay un acreedor que le presta a 3 deudores 999 pesos. El crédito es divisible. Cada uno de los deudores debe 333. Ahora, uno de los 3 tenía una casa y el acreedor le dijo: mira, hipoteca la casa, así yo duermo más tranquilo. Muy bien. Ese deudor, el dueño de la casa, pagó, no quiso tener ningún lío. Otro de los deudores también, pero el tercer deudor no pagó. Bueno, toda la casa responde por esa parte de la deuda, porque toda la cosa o cada parte de la cosa, como dice el código, responde por toda o cada parte de la deuda, porque es indivisible. A veces esto puede generar alguna injusticia, porque supongamos que yo hipotequé un campo que vale $1.000.000 y no le debo tanto al acreedor, le debo una suma más chica, o le pagué parte de la deuda y le quedo debiendo un poco. Bueno, él me podría rematar todo el campo, porque la hipoteca es indivisible, toda la cosa responde por cada parte de la deuda. Pero podríamos pactar dividir el campo en lotes para que no me perjudique. Entonces se remata un lote y con eso él se cobra. Si no alcanza, rematamos otro lote. Esto se puede pactar. Ahora resulta que mi acreedor no me acepta pactar esto, no quiere. Bueno, me queda todavía la chance de pedirle a un juez que disponga la división en lotes. La última parte del artículo 2191 dice que el juez lo puede disponer, si yo se lo pido, siempre dice que no ocasione perjuicio al acreedor. El juez tendrá que evaluar, es decir, no está obligado el juez a hacerlo, sino que tendrá que evaluar si esto perjudica o no al acreedor. Si no lo perjudica, es decir, no hay que hacer muchos trámites, demorar mucho tiempo,
o algún otro daño que le pueda causar, lo puede autorizar. Fíjense, por ejemplo, si yo hipotequé una casa de 3 pisos, el acreedor me la puede rematar toda, pero yo podría pedirle al juez que se divida esta casa en propiedad horizontal, hacer 3 departamentos y que el acreedor remate uno y si no alcanza sigue con el segundo. Pero a lo mejor esto lo perjudica al acreedor porque hay que hacer muchas reformas en la casa, porque para que haya propiedad horizontal tiene que haber unidades que son independientes, ¿no? Con salida a la vía pública. Y a lo mejor esto es muy engorroso y lleva muchísimo tiempo y no se da las circunstancias, el juez podría decir que no. Por eso lo pedimos y el juez tendrá que evaluar si esto no perjudica al acreedor. Obviamente al deudor siempre lo va a beneficiar, ¿no? Supongamos que tenemos un acreedor y un deudor. El deudor hipotecó 3 inmuebles en garantía de esa deuda que tiene con el acreedor. El deudor, dueño de los 3 inmuebles, puede transmitírselos a otras personas. Ustedes ven, si ven el dibujo, cada uno de los inmuebles fue transmitido a un tercero distinto. Eso no lo perjudica al acreedor, porque el acreedor tiene el ius persequendi. Si el dueño del inmueble lo vende, el acreedor lo puede perseguir. Es un derecho real que además es oponible a terceros, como ustedes saben, está inscrito en el registro. El que compró el inmueble sabía que compraba un inmueble hipotecado. Así que el acreedor los puede perseguir. Bueno, acá tenemos 3 personas que han comprado los inmuebles de este deudor que los había hipotecado. Los 3 tienen inmuebles que cargan una hipoteca, es una carga real. Como el deudor no le pagó al acreedor, el acreedor puede ir contra ellos, puede rematar los inmuebles. Puede ir contra todos o contra uno. Eso lo decide el acreedor. Cada tercero dice, ay, ojalá vaya contra el otro, no venga contra el mío, ¿no? Bueno, eligió uno el acreedor. Entonces ahora el tercero va a soportar la ejecución, es decir, que le van a rematar la casa. Tiene una posibilidad para evitar que le rematen la casa, que es pagarle al acreedor. Supongamos que le paga y evita el remate, él tiene derecho a recuperar parte de lo que pagó, porque había 3 inmuebles hipotecados y tuvo la mala suerte de que justo fueron contra el de él. Bueno, ¿qué puede hacer? Si le paga al acreedor, se subroga en su lugar, es decir, ocupa su lugar y ahora puede ir él contra los otros 2 inmuebles para recuperar no todo, sino parte de lo que pagó, porque él algo también tenía que soportar si eran 3. ¿Cuánto puede recuperar? Bueno, se entiende que cada uno aporta en proporción al valor de su inmueble. Es decir, el inmueble que paga más, que vale más, va a contribuir con más y el que tiene menor valor con menos. Es decir, cada uno en parte proporcional. Y eso es lo que entonces podría recuperar este tercero que compró el inmueble hipotecado, que le pagó al acreedor y ahora quiere recuperar. Y puede hacerlo, como les dije, subrogándose, es decir, ocupando el lugar del acreedor al que él desinteresó. Esto quiere decir que tiene el privilegio que tenía el acreedor. Supongamos que hubiera otros acreedores también que pudieran ir sobre esos inmuebles, él va a cobrar con el mismo privilegio que tenía el acreedor, ni más ni menos. Para que entiendan esto, también ustedes ven en la filmina otro caso. ¿Cómo funciona todo esto? Supongamos que hay un acreedor y un deudor, ¿no? El deudor le debe a este acreedor 300 pesos. Y el deudor tiene, no las vendió, tiene 2 propiedades que las hipotecó.
Después, ustedes saben que un inmueble se puede volver a hipotecar todas las veces que uno quiera. Bueno, tiene un segundo acreedor por 60 pesos y un tercer acreedor por 40 pesos en uno de los inmuebles. El otro inmueble, que ya estaba también hipotecado, lo hipoteca en favor de un segundo acreedor por 150 pesos. Bueno, como no le pagó a nadie, esto termina mal, ¿no? Entonces el primer acreedor remata los dos inmuebles. El primer acreedor es el que tenía un crédito de 300 pesos y remata los dos inmuebles. Se obtienen por el primer inmueble 200 pesos y por el segundo 400 pesos en la subasta, un total de 600 pesos. El acreedor se va a llevar 300 de esos 600 pesos, que es lo que se le debe a él. Esto está claro. El tema es que tenemos que determinar cuánto va a sacar el acreedor de cada inmueble para hacerse de 300 pesos. Y la forma correcta es decir que cada inmueble aporta en proporción a su valor. Fíjense, el primer inmueble se vendió, se remató en 200 pesos y el otro en 400. Quiere decir que hay un inmueble que vale el doble que otro. Entonces, un inmueble debería aportar el doble que el otro. Quiere decir que el acreedor debería llevarse 200 pesos de un inmueble y 100 del otro, ¿sí? Para hacerse de 300, no 150 de cada uno, sino en proporción al valor, 200 y 100. Y si lo hace así, fíjense, del primer inmueble se lleva 100 y quedan 100, porque se remató en 200, que alcanza justo para pagarle al segundo y al tercer acreedor. En cambio, si se hubiera llevado 150, la mitad, quedarían solo 50 que no alcanzarían para pagarle a esos dos acreedores. Por eso ven lo importante que es hacer esto bien. Repito, cada inmueble debe aportarle a ese primer acreedor en proporción a su valor, ¿sí? Como les dije, podemos grabar una cosa con derechos reales de garantía más de una vez. Yo puedo tener varios acreedores, entonces hipoteco en favor del primero, después en favor de un segundo, y así sucesivamente. Supongamos que no le pago a los acreedores y se remata la casa. Vamos a pensar en una hipoteca. La que se constituyó primero cobra primero y después cobrarán los otros sucesivamente. ¿Se acuerdan que existe el ius preferendi? Es decir, primero en el tiempo, primero en el derecho. Entonces, si yo soy acreedor hipotecario y mi deudor vuelve a hipotecar, a mí no me perjudica, porque si mi hipoteca era primera, yo voy a cobrar antes que los otros. Quiere decir que tenemos un rango para los derechos de garantía y en nuestro sistema el rango es de avance, no es fijo como puede ocurrir en el derecho alemán. Quiere decir que si yo desintereso al primer acreedor, el que estaba en segundo lugar pasa al primero y el que estaba en tercer lugar pasa al segundo. El código permite que los rangos se puedan permutar. Por ejemplo, el segundo podría cambiar de lugar con el primero. Si el primero quiere cambiar con el tercero, por ejemplo, tendría que estar de acuerdo el segundo, porque a lo mejor le ponen adelante un crédito más pesado y eso lo perjudica. También se pueden compartir. Dos acreedores, si quieren, pueden compartir el mismo lugar. Y también se puede reservar. Supongamos que alguien me va a prestar 100.000 pesos y yo tengo una casa que vale 3 millones. Yo digo, qué lástima, tengo que hipotecar mi casa que vale tanto por un crédito chico.
y si después quiero obtener otro crédito, a lo mejor no me lo quieren dar porque ya tengo hipotecada la casa. Yo puedo pactar con ese acreedor que el día de mañana voy a hacer una hipoteca que va a estar en el primer lugar, es decir, que él va a pasar a segundo lugar, es decir, me reservo ese rango. Obviamente solo lo puedo hacer si el acreedor lo acepta que va a estar postergado el día de mañana. Quizás no lo haga yo, quizás sí. Por ahora es un derecho personal, un derecho en expectativa, pero esto se puede hacer siempre y cuando el acreedor acepte que el día de mañana puede ser postergado por otro. Y para que esto ocurra, yo tengo que indicar cuál es el monto por el cual lo voy a postergar, que voy a hacer una hipoteca futura por 500.000 con intereses, etcétera. Él tiene que saber bien hasta dónde va a ser postergado, porque de eso depende que acepte o no, ¿no? Tenemos una persona que es dueña de una cosa, ¿no? Y grabó esa cosa con derecho real de garantía. Yo prefiero hablar de la hipoteca porque es más fácil de entender. Una persona es dueña de una casa e hipotecó su casa en favor de un acreedor. Esta persona sigue siendo dueña, no deja de ser dueña. Tiene una hipoteca sobre la casa, pero sigue siendo la dueña. ¿Qué puede hacer la persona mientras es dueña? Bueno, tiene todas las facultades que tiene un dueño, porque sigue siéndolo. Puede vender, puede hacer arreglos, puede construir, etcétera. Es decir, puede disponer jurídica y materialmente, ¿no? Pero tiene un límite. No puede disminuir el valor de la cosa. ¿Por qué no puede? Obviamente porque eso perjudica al acreedor. Si mi deudor tiene una casa hipotecada y resulta que un día tira abajo la casa, eso le quitó mucho valor y eso me perjudica a mí, porque si un día se la tengo que rematar, voy a obtener menos en el remate. Entonces este es el límite, no disminuir el valor. Ahora supongamos que el deudor lo hace. Tiró abajo un piso de la casa, taló un bosque, le quitó valor al inmueble. ¿Qué puedo hacer? Lo que dice el artículo 2195. El acreedor puede requerir la privación del plazo o bien puede estimar el valor de la disminución y exigir su depósito o que se otorgue otra garantía suficiente. A ver, supongamos que el deudor me tiene que pagar la deuda dentro de un año, pero le quitó valor al inmueble. Entonces yo puedo pedir que caiga el plazo, es decir, que no tengo que esperar un año para que me pague, sino que se lo puedo exigir ya. O puedo pedirle que se estime el valor de la disminución. El inmueble valía 1.000.000 y ahora vale 600.000. Hay una pérdida de 400.000, ¿no? Que deposite 400.000 pesos en garantía. O bien le puedo pedir que me dé otra garantía para complementar la que él disminuyó. Estas son las tres opciones que me da el código. Como les dije, el señor que hipoteca la casa sigue siendo dueño de la casa. Y como les dije, también la puede vender. ¿Qué pasa si alguien compra un inmueble que está hipotecado? En principio no es deudor, porque la deuda es de quien la contrajo. Él lo que hace es comprar una casa hipotecada. La hipoteca le viene con la casa. Y sí que si el deudor no paga, él va a soportar la ejecución, la va a sufrir. Pero él va a responder solo con esa cosa, no con su patrimonio, porque él no es deudor. Salvo que él asuma la deuda, si quiere, y que el acreedor lo acepte como deudor, porque no se lo puede imponer. En ese caso sí,
va a ser un deudor que va a responder con todo su patrimonio. Pero si solo adquirió una cosa grabada con un derecho real de garantía, responde solo con esa cosa. El que tiene que pagar en principio es el deudor, ¿no? Pero si el deudor no paga, el acreedor, luego de ir contra el deudor, puede ir contra el tercero que adquirió este inmueble hipotecado. ¿Qué pasa si el deudor inicia lo que se llama la ejecución hipotecaria? Hay dos posibilidades. Que el tercero que compró el inmueble pague para evitar la ejecución. Si paga, podría repetir contra el deudor, si no se pactó lo contrario. O como vimos antes, si hay otros inmuebles también hipotecados, podría pagar y subrogarse para después repetir y recuperar una parte de lo que pagó. O también en la ejecución puede oponer excepciones, que están algunas previstas en el Código Procesal. Supongamos que no paga, no pone excepciones, u opuso excepciones, pero no prosperaron, el juez las desestimó. Bueno, finalmente habrá una subasta, es decir, se va a rematar el inmueble. Una vez que se remata el inmueble y el acreedor cobra lo que se le debe, si hay un remanente, le pertenece al dueño de este inmueble, ¿no? Porque él no era deudor, él solo soportó con la cosa la ejecución. Se acaba la hipoteca con la subasta y si había otros acreedores u otros derechos, todo esto se traslada sobre el precio. Es una especie de subrogación real, porque todo va ahora sobre el precio que se obtuvo en el remate. Yo les dije que si pagaba, quizás podía repetir. Bueno, depende esto de cómo lo haya pactado. Supongamos que hay un señor que tiene su casa hipotecada, ¿no? Y no tiene plata para pagarle al acreedor. A lo mejor yo pacto que le compro la casa, pero le voy a pagar menos, porque voy a hacerme cargo de la hipoteca. Si la casa vale 1.000.000 y tiene una hipoteca de 500.000, a lo mejor yo no le pago el 1.000.000, le pago 500.000 o menos, porque después voy a cargar con la hipoteca. En ese caso, después no puedo repetir, porque ya arreglé con él que yo me hacía cargo de la hipoteca, ¿no? Ahora, también podría ser que yo le compre la casa y le diga, me hago cargo de la deuda. Bueno, eso al acreedor le es inoponible. El acreedor igual puede ir contra el deudor. Lo que pacten deudor y tercero al acreedor le es inoponible, salvo que él lo acepte. Y por otro lado, según lo que pacten deudor y tercero, podrá el tercero repetir o no contra el deudor. Muy bien. Bueno, les di un pantallazo de las reglas generales que se aplican a estos derechos reales de garantía, que ustedes tienen que completar estudiando, ¿no? Los derechos reales de garantía son 3. Hipoteca, prenda y anticresis. La hipoteca recae sobre inmuebles únicamente. También hay hipotecas previstas fuera del código, como la hipoteca naval, la hipoteca aeronáutica, donde no exactamente es un inmueble, pero la que está en el código se limita a los inmuebles. Excepcionalmente, como hemos visto, puede tener por objeto un derecho. La hipoteca, que como todos los derechos reales de garantía se hace por contrato, este contrato tiene que ser hecho en escritura pública, porque tiene por objeto un inmueble. Es decir, tiene que haber título suficiente, pero no hay tradición. El que graba una cosa con hipoteca sigue poseyendo la cosa, no le entrega la posesión al acreedor. Ustedes se acuerdan que la mayoría de los derechos reales se adquieren con título y modo.
La hipoteca no, con solo el título suficiente. Y la hipoteca se inscribe en el registro para ser oponible a terceros, lo cual es muy importante, porque los terceros tienen que conocer qué inmuebles están hipotecados, ¿no? Alguien puede comprar ese inmueble y después va a cargar con la hipoteca. ¿Quiénes pueden gravar con hipoteca? Lo dice el artículo 2206, el dueño, los condóminos, el titular de propiedad horizontal o de conjuntos inmobiliarios, y también, como ya han visto, el derecho de superficie se puede hipotecar, tanto cuando no hay construcción o plantación como cuando ya la hay. ¿Qué pasa cuando se hipoteca una parte indivisa? Es decir, un condómino hipoteca su parte. Esto queda sujeto al resultado de la partición. Quiere decir que si se hace la partición y a ese condómino no le toca el lote, la parte que hipotecó, o el inmueble cuya parte indivisa hipotecó, no hay hipoteca, porque ustedes recuerdan que la partición tiene efecto declarativo. Se considera que uno nunca fue dueño de la parte que no le tocó y que siempre lo fue de la parte que le tocó. Pero esto puede causarle un daño enorme al acreedor, porque supongamos que hay dos condóminos de dos casas y uno de ellos hipoteca su parte de una casa, no de la otra, su 50%. Después hacen la partición y decide quedarse con la otra casa, con lo cual se caería la hipoteca, porque está sujeta al resultado de la partición. Y esto es muy gravoso para un acreedor. Por eso dice el Código que este tipo de convenios son inoponibles al acreedor si éste no presta su consentimiento, justamente para evitar este tipo de maniobras que lo puedan perjudicar, ¿no? También prevé el Código que la inscripción de la hipoteca en el registro dura 35 años. Si hay una hipoteca que garantiza un crédito de 40 años, bueno, a los 35 se caería la inscripción. Por eso lo que hay que hacer es renovar esa inscripción para no perder el privilegio. Si no, se corre ese riesgo. Supongamos que hay un crédito por 15 años y se paga, es decir, se cancela el crédito, se va a extinguir la hipoteca por vía de consecuencia. Bueno, en ese caso también se puede cancelar la inscripción en el registro. Porque cancelar es eso, dejar sin efecto la inscripción en el registro. No extinguir el derecho real, sino la inscripción en el registro. Una posibilidad es que se haga de manera voluntaria. El deudor y el acreedor se ponen de acuerdo para que se cancele. Es decir, el acreedor tiene que dar un título para que pueda acceder al registro. No puede el deudor solo cancelar, porque eso es muy peligroso. Tiene que estar de acuerdo el acreedor. Ahora, supongamos que el acreedor cobró y no colabora para la cancelación. Bueno, en ese caso el deudor lo puede demandar para que un juez disponga entonces la cancelación. La cancelación en este caso será judicial. Otro derecho real muy importante es la prenda. Como ustedes ven en el dibujo, acá el deudor entrega la posesión al acreedor de una cosa. En la hipoteca, el que constituía se quedaba en el inmueble, no le entregaba la posesión al acreedor. En cambio, en la prenda sí. Supongamos que el acreedor me presta 100.000 pesos y yo le doy en garantía a una prenda, le entrego un reloj o un libro, una alhaja, es decir, alguna cosa mueble no registrable o un crédito, como vamos a ver. Pero acá sí es clave la entrega de la posesión al acreedor. Acá se adquiere el derecho real por parte del acreedor con título, que no necesariamente tiene que ser en escritura pública, ya que no se trata de un inmueble, y el modo, que es la tradición, la entrega de la posesión. La prenda puede recaer sobre una cosa
no registrable o un crédito instrumentado. El código, en una parte general, trata las reglas para ambos casos, de prendas sobre cosas o sobre créditos instrumentados, y después le dedica algunas normas especiales a cada uno. Entonces, como les dije, el deudor o un tercero tiene que entregarle al acreedor la posesión. Existe otra prenda donde no se entrega la posesión, que es la prenda con registro, para cosas registrables. Pero eso está regulado en una ley especial, fuera del código. El caso típico es el de un automóvil. Compramos un auto, pero no tenemos la plata para pagarlo, lo compramos a crédito y lo grabamos con prenda, que se cancelará el día que podamos cancelar el crédito. Como les dije, tiene que haber un contrato que no necesariamente tiene que ser hecho en escritura pública, lo importante es que tenga fecha cierta, y en ese contrato hay que describir cuál es el crédito que se garantiza, es decir, quién es el acreedor, quién es el deudor, cuánto se le debe, los intereses, el plazo para el pago, etc. Y cuál es el objeto empeñado. Por ejemplo, si se trata de un reloj de marca tal, del año tal, todo lo que pueda identificar ese objeto con la mayor precisión posible, porque hay que cumplir, como ustedes se acuerdan, con el principio de especialidad, tanto en cuanto al objeto como en cuanto al crédito. Permite el código que haya prendas sucesivas, es decir, yo hoy a un acreedor lo garantizo con prenda y mañana a otro acreedor nuevo que va a estar en segundo lugar, también le garantizo el crédito con una prenda. En ese caso puede ocurrir que el primer acreedor que ya tiene la posesión, ahora mantenga la posesión para el nuevo acreedor también, o que la posesión la tenga un tercero. Esto es lo que las partes pueden pactar sin ningún inconveniente. Ustedes se preguntarán cómo es esto de la prenda de un crédito. Bueno, no es tan difícil. Supongamos que el acreedor me presta 100.000 pesos y me pide una prenda. Y resulta que Juan me debe a mí 80.000 pesos. Es decir, yo tengo un crédito contra Juan y soy deudor de otra persona. Bueno, yo le puedo dar en garantía ese crédito que tengo contra Juan. En vez de darle un reloj, le doy el crédito. Es necesario que ese crédito no sea de palabra, que esté en un instrumento. Es el requisito que pide el código. Si yo no le pago al acreedor, el acreedor entonces puede cobrar directamente el crédito contra Juan y así se cobra su propio crédito de esa suma de dinero. Más o menos, este sería un esquema básico, ¿no? Bueno, el código aclara algunas cuestiones para evitar conflictos. Esa cosa que se le entrega al acreedor, a lo mejor, para mantenerla, necesita gastar dinero para conservarla en buen estado. Esos gastos, aclara el código, están a cargo del deudor. Si la cosa devengara frutos, esos frutos el acreedor primero los puede imputar a gastos e intereses y luego al capital. Dice el código que el acreedor no puede usar la cosa, esta es la regla, salvo que el deudor se lo permita, y obviamente no puede haber abuso por parte del acreedor. Imaginemos que le damos un reloj, lo ideal sería que el acreedor lo guarde en una caja. No es que pueda andar paseándose con el reloj, salvo que nosotros se lo permitamos. A lo mejor la cosa que le dimos al acreedor se puede destruir. No se la puede conservar porque es perecedera o existe riesgo de la destrucción. En ese caso el acreedor sí la podría vender y bueno, el dinero entonces sería la garantía. Como ya vimos antes con la hipoteca, si el deudor no cumple, lo que hace el acreedor es ejecutar. Es decir, se vende la cosa,
Se hace un proceso y la cosa se vende para que el acreedor pueda cobrar. Ahora, en materia de prenda, el código es un poco más elástico que en materia de hipoteca y da algunas opciones que las partes pueden pactar, ¿no? Puede ser que la subasta sea pública, es decir, que se haga un juicio, una ejecución prendaria y un remate en todo público a cargo de un juez. Esta es una posibilidad. Si se trata de títulos, pueden ser acciones, los que se dio en prenda. Bueno, ahí no vamos a hacer una subasta pública, se puede vender a través de bolsas o mercados, prevé el código. Otra alternativa es que en vez de hacerse la subasta, el acreedor se quede con la cosa. Pero para evitar abusos, dice el código, tiene que ser el valor de la cosa al momento del vencimiento de la deuda. Porque de lo contrario podría ocurrir que el acreedor se aprovechara y se quedara con una cosa de más valor a lo que a él se le debe. También otra alternativa es la venta privada. A veces ustedes habrán visto que hay subastas privadas de cuadros, de objetos de arte, sin necesidad de un juicio. Esto también lo pueden prever las partes. Y si, como les dije antes, se trata de un crédito, lo que le dimos en garantía, lo que hace el acreedor es cobrar el crédito. Si es necesario, incluso judicialmente podrá demandar a ese deudor para que haga efectivo el pago del crédito. Es otra facultad que tiene el acreedor. Finalmente, hay otro derecho real que la verdad que casi nunca se utilizó, es bastante desconocido en la práctica, que es la anticresis. La anticresis puede recaer sobre una cosa registrable, es decir, que puede ser un inmueble o una cosa mueble, siempre y cuando sea registrable. Si se trata de un inmueble, el contrato, como ustedes saben, tendrá que ser hecho por escritura pública. Y acá también se entrega la posesión al acreedor. A diferencia de la hipoteca, y al igual que la prenda, se le entrega al acreedor la posesión. ¿Quiénes pueden constituir anticresis? Dice el código: el dueño, el condómino, el titular de propiedad horizontal, el titular de superficie y el derecho de usufructo. El usufructuario, fíjense, podría grabar la cosa con anticresis. No menciona a los conjuntos inmobiliarios, cosa que sí hace cuando trata la hipoteca. Yo creo que los titulares de conjuntos inmobiliarios también pueden grabar con anticresis, ya que en definitiva se trata de propiedad horizontal. Si se puede grabar con anticresis un departamento en un edificio, no veo por qué no una casa en un club de campo. No veo ninguna razón para decir que no. Dice el código que si se trata de inmuebles, el plazo máximo es de 10 años, y si se trata de cosas muebles registrables, de 5. ¿Cómo funciona la anticresis? Bueno, le entregamos al acreedor la posesión. Supongamos que es un inmueble, un campo, para hacerlo más fácil. Y ese campo rinde frutos. Bueno, el acreedor percibe los frutos y lo va aplicando a su crédito. Va primero a intereses, a gastos y luego al capital también. Es decir, la novedad de la anticresis, o la particularidad, es que el acreedor tiene la posesión y se va cobrando de los frutos, si es que alcanzan, si no el deudor le va a tener que pagar todo de otra manera, ¿no? También prevé el código que este acreedor puede arrendar la cosa, porque justamente es una manera de obtener frutos. Los alquileres son frutos civiles que podría usar el acreedor para cobrar su crédito. Dice el código que tiene que respetar el destino. Si es un campo cuyo destino es sembrar trigo, él no lo puede alterar y convertirlo en un campo ganadero, por ejemplo. Los gastos, igual que sucede con la prenda, para mantener esa cosa están a cargo del deudor.
Sí están a cargo del acreedor, dice el código, las cargas, como por ejemplo impuestos especiales que pudieran gravar el inmueble. Y dice el código que los efectos de la inscripción, si se trata de inmuebles, son 20 años, y si se trata de cosas muebles registrables, solo 10. Es un poco extraño que la inscripción va a durar el doble de lo que prevé el código para la vigencia de este derecho real. Transcurrido este plazo, si no se lo hizo antes, va a caducar, entonces se va a cancelar, se va a dejar sin efecto la inscripción en el registro. Bueno, ahora los despido, espero haberles sido útil con esta clase y, como ya les dije, tienen que estudiar del libro porque esto es un complemento, pero no todos los temas están tratados acá, sino los que yo considero más importantes. Hasta luego.